agradecer a los otros dos ponentes de la jornada, a Irene Gil y Andrés Fernández, que bueno, han decidido sumarse a estas charlas y participar. Y también agradecer a Héctor, bueno, que se ha encargado un poco de la organización y de labores de intendencia. Estas charlas se engloban dentro de la Semana de Especies Invasoras, que se organiza en España y Portugal. Y bueno, veis que durante esta semana pues, se han organizado una serie de actividades, entre las que se incluye pues, esta jornada sobre invasiones acuáticas. Y bueno, pues si os interesa, pues podéis consultar la página web, hay alguna actividad más aquí en Girona, me parece que hay un censo de cotorra argentina que se está llevando a cabo estos días y que creo que está abierto a la participación de la gente, del que quiera asistir. Y bueno, quizá pues si consultáis la web podéis encontrar también alguna charla que quizá sea en formato online y que os pueda interesar. Luego al final de la jornada volveré a poner esta diapositiva para que escaneéis el QR y rellenéis una pequeña encuesta al final. Y nada, muy brevemente, los ponentes de hoy seremos yo en primer lugar, que comenzaré con una exposición un poco general sobre especies invasoras en ecosistemas acuáticos. También comentaré un poco por encima algunos de los resultados de mi tesis. Luego daré paso a Irene, que nos hablará un poco de la gambusa y el fartet en el Saiguamos del Empordà, de la competencia que se produce entre esta especie invasora y este endemismo que está en peligro de extinción. Y por último, pues Andrés ahondará un poco más en esta temática sobre la gambusa y el fartet y nos presentará una metodología que utiliza en sus muestreos para obtener los datos. Así que ya voy a poner directamente mi presentación. Y empezamos. Bueno, como os he comentado, yo voy a hablar de forma muy general sobre las especies invasoras en los ecosistemas acuáticos. Y bueno, como muchos de vosotros ya os imagináis, pues estos ecosistemas son medios que tradicionalmente han estado muy alterados por la actividad humana, ya que el agua dulce es un recurso fundamental para el desarrollo de la actividad ganadera, agrícola, industrial, y por lo tanto han sufrido modificaciones por parte del hombre, pues como puede ser la canalización de los ríos, la contaminación, la extracción de agua para regadío, la fragmentación como consecuencia de la construcción de presas y embalses. Y en las últimas décadas pues, también están sufriendo las consecuencias, como no, del cambio climático y de las especies invasoras. De hecho, pues, el tema de las especies invasoras es una problemática relativamente reciente, pero que tiene un crecimiento exponencial, como podemos ver aquí. Es decir, el número de nuevas introducciones que se producen cada año pues, está creciendo de forma exponencial. Esta misma tendencia se repite también en el caso de la península ibérica y en concreto en el caso de los ecosistemas acuáticos. De hecho, pues, bueno, a principios del siglo pasado pues apenas contábamos con un par de peces invasores en la península ibérica y en los últimos años pues, vemos que hay un crecimiento exponencial del número de especies que podemos encontrar en estos ecosistemas. Y de hecho, pues, según últimos estudios, hay ya más de 100 especies exóticas establecidas en nuestro territorio vinculados a estos ecosistemas acuáticos de agua dulce. En el caso concreto de los peces, que es lo que nosotros más estudiamos, pues es que estamos hablando de que casi un tercio de las especies de agua dulce que encontramos en la península ibérica son especies exóticas invasoras. ¿Y cómo están llegando todas estas especies a nuestros ríos, a nuestros embalses?
Bueno, pues a través de varias vías de introducción. Una de las más importantes es sin duda la pesca deportiva, a través de la cual pues, se han ido introduciendo a lo largo de los últimos años, sobre todo pues, especies de gran tamaño, grandes depredadores como el lucio, el siluro o la lucioperca. El transporte de mercancías, aunque bueno, son introducciones que no son intencionadas, también suponen una fuente muy importante de especies exóticas invasoras, ¿no? Como podría ser el caso del mejillón cebra, que se sabe que fue introducido en el agua de lastre de los barcos de mercancías. Las piscifactorías son otra fuente de introducción de especies exóticas. El tema de las mascotas y del comercio de especies exóticas pues, supone también una fuente muy importante de especies invasoras. Por ejemplo, pues, prácticamente todas las especies de Galápagos que tenemos ahora mismo en nuestros ríos que son invasores pues, provienen del comercio de mascotas. Y luego pues, hay otras vías de introducción, como podría ser el caso de la gambusa, que se introdujo en todo el mundo pues, para acabar con enfermedades como la malaria, que se transmiten por picadura de mosquito. Y bueno, quizá de esto luego pues, Irene os habla en mayor detalle. Y claro, viendo este panorama, ¿no?, de este crecimiento exponencial de las especies invasoras que tenemos en nuestro territorio, ahora estamos empezando a ser conscientes de las graves consecuencias que tienen las especies invasoras, ya no solo sobre los ecosistemas, sino también incluso sobre la salud humana y sobre nuestro bolsillo, sobre la economía. En cuanto a consecuencias sobre la biodiversidad, pues podemos hablar de cambios en la estructura trófica, ¿no? O sea, la introducción de depredadores, como podría ser el caso del siluro, pues se producen cambios muy importantes en la estructura trófica del ecosistema. Cambios también en la estructura del hábitat y en los flujos bioquímicos. Un ejemplo claro son, pues ahí os he puesto una foto de carpas comunes, que típicamente, bueno, se sabe que allí donde se introducen pues provocan un aumento de la turbidez del agua, incluso pueden llegar a producir eutrofización del medio. Y luego pues se produce además una pérdida de biodiversidad, pudiendo llegar incluso a la extinción de algunas especies autóctonas, pues a través de mecanismos como la competencia o la hibridación. Además, estas especies introducidas portan una serie de parásitos, patógenos y enfermedades que pueden afectar tanto a las especies autóctonas que tenemos en el medio como también a nosotros mismos, ¿vale? Pueden actuar sobre la salud humana. Y por último, pues como decía antes, también suponen una serie de costes económicos, hablamos de millones de euros, ¿no?, o de dólares. Aquí os he puesto una foto del camalote en el río Guadiana, aquí en España, y bueno, los costes de gestión de retirada de esta especie de planta acuática del río, pues como digo, nos suponen en torno a 5 millones anuales. Y si hablamos a nivel global, pues es que ya nos vamos a cifras de varios miles de millones que se gastan anualmente en la gestión de las especies invasoras. Y ahora os quería poner algunos ejemplos paradigmáticos de lo que pueden causar las invasiones biológicas sobre los ecosistemas. Y un ejemplo, por así decirlo, de manual o de libro, el clásico ejemplo que se suele poner, pues es el caso del lago Victoria. Para el que no lo sepa, bueno, el lago Victoria se encuentra en el Valle del Rift, en África, y es famoso porque, bueno, en él se produjo una radiación evolutiva brutal de los cíclidos. Esto significa que en un espacio corto de tiempo, relativamente corto, ¿vale?, porque hablamos de, bueno, en este caso me parece que son 12.000 años, pues surgen una cantidad ingente de especies. En este caso, pues se cuantificaba que en este lago Victoria hay más de 500 especies de cíclidos que son endémicos además, es decir, que únicamente ocurren en este lago. Bueno, pues a raíz de la introducción de este bicho de aquí, la perca del Nilo, pues se ha producido la extinción de, se calcula que unas 150 especies de estos cíclidos endémicos. Es decir, la extinción ya total, son especies que no se van a recuperar nunca porque solo aparecían en el lago Victoria.
Y además, pues bueno, el resto de especies de cíclidos que quedan, pues están obviamente en peligro. Y esto apenas se ha producido, o sea, estamos hablando de que la evolución de estas 500 especies ha sido en un periodo de 12.000 años, pues en un periodo de apenas 50 años o así, fíjate el daño que ha causado esta especie. Un caso similar, obviamente no tan dramático como el del lago Victoria, pero que tiene ciertos paralelismos, podría ser el caso del lago de Bañolas o del stand de Bañolas para los más puristas, en el que bueno, se han ido introduciendo en las últimas décadas pues, numerosas especies, algunas de las cuales se han conseguido establecer con gran éxito, como podría ser el caso de la percasol, ¿vale? La percasol, el black bass, la gambusia también, el rutilo, la carpa. Y lo que vemos es que, o lo que vieron en este estudio, es que las poblaciones de peces autóctonos pues, habían disminuido enormemente en los últimos años, llegando incluso a la extirpación o a la extinción local de Basterosteus aculeatus, que bueno, en este caso no es una extinción total porque esta especie está presente en otros lugares, pero bueno, la población del lago de Bañolas pues en principio se dio por extinguida. Entonces, bueno, aquí entra un poco la ciencia también para ayudar a la gestión de estas especies invasoras. Y por ejemplo, pues yo lo que he hecho en mi tesis, uno de los apartados de la tesis, era evaluar dónde son más prevalentes estas especies invasoras. Es decir, hemos tratado de estudiar los patrones de distribución tanto de las especies autóctonas como de las especies introducidas, con el objetivo, pues, entre otros, de luego tratar de mejorar la gestión, focalizar esfuerzos en los puntos donde es más probable que estas especies introducidas se establezcan. Y por lo tanto, bueno, ya existían algunos estudios que decían que, por ejemplo, las especies de peces invasoras suelen ser más prevalentes en los embalses que en los lagos naturales, por ejemplo. Son ecosistemas más sensibles. Y claro, estamos hablando de que en la península ibérica pues, contamos con más de 1.500 grandes presas, con sus embalses, con sus respectivos embalses, y por lo tanto es un área de estudio propicio para evaluar esta problemática. Para ello, pues, lo que hice fueron modelos de distribución de especies, con el objetivo un poco pues, de obtener estos mapas de idoneidad. Y para ello, bueno, pues, recopilamos información de los puntos de ocurrencia de un total de 68 especies y una serie de variables ambientales, entre las que se incluían pues, variables antropogénicas, variables topográficas, como podría ser la pendiente o la elevación, y variables climáticas relacionadas sobre todo con la temperatura y la precipitación. Y como digo, pues a través de modelos de distribución de especies, usando diferentes algoritmos, pues obtenemos estos mapas de idoneidad que nos indican dónde es más probable que ocurra o que esté ausente una especie. Y luego, además, obtuvimos la importancia de cada uno de los predictores que habíamos incluido en nuestro modelo. Y lo que observamos es que, en general, las especies introducidas en la península ibérica tienen un carácter termofílico. ¿Por qué? Bueno, porque son más ocurrentes en lugares que tienen una mayor temperatura en general que las especies autóctonas. Y además vimos que existía una asociación positiva entre la alteración hidrológica y la ocurrencia de estas especies invasoras. Es decir, especies como la carpa, el siluro, la lucioperca, ocurrían con mayor frecuencia en aquellos puntos más modificados del río, en aquellos tramos donde el caudal estaba más regulado o en los que había una presa, etc. Y luego, pues bueno, lo que nos dimos cuenta además es que todas estas especies invasoras en general mostraban unas características, unos rasgos comunes. Eran sobre todo especies de gran tamaño,
porque, como hemos comentado, muchas de ellas se han introducido a propósito con estas características porque tienen un interés para la pesca recreativa, para la pesca deportiva, y además son especies tolerantes a bajas concentraciones de oxígeno, a baja calidad del agua, lo que las hace, bueno, resistentes a vivir en una variedad de hábitats pues, muy importante. Y como digo, pues conocer estos patrones de distribución nos ayuda luego a gestionar un poco nuestros ríos, a gestionar el tema de las invasiones en los ecosistemas acuáticos. Aquí os he puesto un ejemplo en el que, bueno, yo no he trabajado, pero bueno, me parecía interesante comentarlo. Este es el río Manzanares, a su paso por la ciudad de Madrid, y bueno, hace unos años se llevó a cabo la labor de renaturalizar un poco este tramo del río, para lo cual pues, abrieron las presas que estaban, bueno, estancando el agua en todo este tramo. Y lo que se ha visto en estos primeros años es que efectivamente, a raíz de recuperar un poco ese caudal pues, más naturalizado, más irregular, se han visto favorecidas las poblaciones de algunas especies autóctonas como el barbo ibérico, mientras que se ha conseguido controlar un poco, incluso se ven menos por este tramo, pues especies invasoras como la carpa, el pez gato o el alburo. Así que, a modo de conclusión ya, nada, comentaros que bueno, efectivamente estamos viendo cómo en los últimos años pues, el problema de las invasoras es cada vez más preocupante, estamos comenzando a sufrir las consecuencias de estas invasiones biológicas. Además, en el caso de los ecosistemas acuáticos, pues vemos que la construcción de presas, embalses y la alteración hidrológica asociada pues, desempeña un factor fundamental a la hora de favorecer el establecimiento de estas especies introducidas. Y por último, bueno, que al final la mejor medida para combatir esta problemática pues es sin duda el evitar nuevas introducciones y hemos visto que también el recuperar y renaturalizar, en este caso, pues algún tramo de río puede ayudar a la recuperación de las poblaciones de especies autóctonas. Y esto es todo. Gracias por vuestra atención. Ahora dejaremos un turno muy breve de preguntas, quizá, bueno, si alguien quiere preguntar algo, y luego pasamos con Irene. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Has mencionado que suele ser bastante frecuente que en embalses sean terrenos propicios a la aparición de especies invasoras. ¿Se ha realizado alguna investigación de por qué causa se puede deber eso? Bueno, en primer lugar, yo creo que es consecuencia de varios factores. En primer lugar, son puntos de introducción de especies, ¿vale? Porque, bueno, muchas veces, pues, como digo, muchas de estas especies son con un interés para la pesca deportiva, con lo cual muchas veces se sueltan directamente allí. Y luego, claro, son medios que de forma natural no tenemos en nuestro territorio. O sea, estamos hablando de que son como lagos artificiales, ¿vale? Con unas características, ese hábitat tiene unas características que de forma natural no aparecen en nuestro territorio. Porque aquí los ríos, pues sobre todo en la cuenca mediterránea, son muy regulares, muy estacionales, y por lo tanto las especies autóctonas de peces están adaptadas, tienen unas características adaptadas a estos hábitats. Cuando eso se transforma por completo y pasamos de tener un río irregular a un lago artificial, pues muchas de estas especies autóctonas no tienen la capacidad de establecerse en ese nuevo hábitat y si lo hacen no son competitivas con las nuevas especies que se han introducido, que sí tienen unas características, unos rasgos mejor adaptados a estos hábitats, ¿vale? Como hemos visto, las especies que se introducen son por general especies que vienen de Centro Europa, de Norteamérica y que provienen de hábitats que tienen unas características más similares a lo que serían los embalses. Y por eso, pues, en estas zonas, estas especies logran establecerse con éxito, colonizarlo y bueno,
ser mucho más prevalentes ahí que en otros tramos del río donde las especies nativas sí son están mejor adaptadas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues ya doy paso a Irene.